Bueno, con este atraso por la dificultad de entrar de algunos participantes en esta Participantes. reunión, hemos comenzado ahora tardito. Ujú. Estamos esperando todavía a Sergio. Natalia me avisa que no puede sumarse porque tiene que entregar un informe y está ahí en pleno trabajo. Eh, bueno, esta es una sesión un poquito historiada. Entonces, es tan historiada la sesión como la historia de nuestra querida Demeter, ¿no? ¿Qué Me les encantó, pareció? ¿Te gustó, me ah? ¿Qué encantó. es lo que más te Tengo gustó? muchas cosas que decir. A ver, cuente, comience. Comienzo. Sí, por Primero, supuesto. me llama la atención el enfoque masculino-femenino. Bueno, primero ¿Ya? encuentro que es bien distinta a las otras tragedias, puesto que aquí no hay reyes, reinas, hijos nacidos y qué sé yo, sino que hay un contacto entre dioses directo. Ujú, ¿ya? ¿Ya? Y lo masculino y femenino lo encuentro sumamente desbalanceado. Si yo a lo mejor lo veo con mi óptica de hoy. Me parece que los dioses, o este dios importantísimo, es un lujurioso y en general son unos lascivos. Yo voy a pronunciar, oye, ven a estas mujeres, estas diosas maravillosas, y no hay quien los ataque, sencillamente las poseen, ¿ya? Y además son incestuosos, porque este se poseyó a la hija, la hija de Demeter, ¿no? Sí que los encuentro como, de ese punto de vista, lo masculino lo encuentro como muy exacerbado, a lo mejor es una época, y a lo mejor fue así, no tengo idea, porque los mitos son, están transcribiendo la realidad, como son como la telenovela, es la realidad. Eso por un lado. Las mujeres a su parte, oye, pareciera que se dejan poseer y son bastante eh, halagadas o reconocidas, porque que el dios de los dioses te quiera poseer es como para sentirse bastante bien, digo yo. Y está presente también en Demeter la maternidad, porque ella no abandona esto que pierde a su hija, ella la Ujú, busca, la busca, la busca, eso lo encuentro fantástico. Y, y bueno, y en el mito está todo esto de la agricultura y que ella entonces hace que nada florezca y están las estaciones del año ahí presentes. Tiene mucho que ver, que conversarse este mito y me encantó el personaje y la curiosidad de la hija, porque ujú. la hija sale, la acompañan las ninfas y ella le dice a la ninfa que las cuiden, pero la hija se queda atrás y mira por esta rendija y cae en el Hades. O sea, la curiosidad la mata. Como al Bueno, esas gato. cosas en general, pero me encantó. Es que es un mito bien especial, ¿ah? Es un mito, chuta, es un mito estructurante sobre todo de la región de Atenas, ¿ah? Ujú, Creo que aquí hay varias cosas que uno debería tomar en cuenta en primer lugar, ¿no? Se trata fundamentalmente de una divinidad de la tierra, de una divinidad ¿no es cierto?, Demeter, que es una divinidad del origen de la vida, ¿no? De la génesis de la vida, ¿no? De hecho, la partícula meter es madre, ¿m? La partícula de, eh, exactamente, no lo sé, ¿no? Porque es una raíz muy antigua, pero indudablemente, según algunos estudiosos de los mitos, famosos llamados mitógrafos, ¿no? Eh, Sería, de alguna manera, la diosa Demeter una forma de la diosa primigenia, ¿no? De la tierra, de la diosa madre que le llaman, ¿m? O la ujú. diosa primordial, ¿no? Eh, Esto va a ser un poquito de historia, ¿no? Se supone que gran parte de la religión pre-griega, digamos, del universo griego, es una religión que viene de los tiempos minoicos, ¿no? De los tiempos de la cultura cicládica. Estamos hablando del año 2000, más o menos, 2100 antes de Cristo, ¿no? Y la diosa fundamental de los cretenses es una diosa tierra, ¿no? La divinidad para los cretenses es una fuerza que se manifiesta en epifanías, ¿no? Es decir, en encuentros
de los habitantes con manifestaciones de lo divino. ¿Mm? Esta es una diosa que se representa, no sé si ustedes habrán visto alguna ujú, vez, ¿no? Con los pechos desnudos, una suerte de chaleco que le deja los pechos fuera, ¿no? Con las manos en alto, ¿no? Sosteniendo en cada mano por lo menos una serpiente, ¿no? Es decir, es una divinidad que de alguna manera eh, concentra simbólicamente en esta imagen todo el universo conocido, digamos, ¿no? La manifestación de lo divino, ¿ah? Y del inframundo, que porque las serpientes en general, como los dragones, representan el universo oculto, el universo de lo desconocido, ¿no? Y al mismo tiempo su epifanía o su modo de mostrarse tiene que ver fundamentalmente con el descubrimiento de la naturaleza y de la relación del ser humano con la naturaleza. Y entre esas cosas está, ¿no es cierto?, el cultivo de la tierra, ¿m? El aprendizaje, digamos, el aprendizaje de la agricultura, ¿no? Y en esto los mitos, y sobre todo este mito, eh, y incluso el mito de Ceres, ¿no es cierto?, el mito de Cibeles, que son divinidades más o menos similares, ¿no? Lo que nos da cuenta es que finalmente la agricultura es una invención de las mujeres. Son las mujeres las que han inventado esto, ¿no? De la agricultura. Son ellas las que están siempre ligadas al cultivo del cereal, ¿no? O sea, no nos olvidemos que la palabra cereal, ¿cierto?, deriva de la diosa Ceres, ¿no? ujú. Que es una divinidad también indoeuropea que se asimila al caso de Deméter o al caso de Cibeles, es decir, es aquella divinidad que le ha enseñado a la humanidad el cultivo de los granos. ¿Mm? Entonces, aquí indudablemente estamos ante una divinidad pre-griega, ¿no? Entonces, esta relación que bien señala Maya, que es muy interesante lo que dice, ¿no? Es una relación en la cual se produce un conflicto, ¿no es cierto?, entre una divinidad femenina, que es Deméter, y una divinidad masculina, que es su hermano, Zeus. Porque Zeus es el que le permite a Hades, ¿no es cierto?, que rapte a esta niña. Porque la historia es Ujú, súper sencilla, ¿no es cierto? La ujú, historia es que Perséfone, que es la joven, ¿no? Coré también, que quiere decir la doncella, se va al campo, ¿no es cierto?, y se embeleza con las flores y encuentra una flor maravillosa, ¿no es cierto?, que se queda mirándola, se inclina a olerla y en eso se abre la tierra y salen los caballos del hada, ¿no es cierto?, y se la raptan y se la llevan. Su madre no escucha. Esto que es bien interesante. Su madre solo escucha el grito, pero no la ve y empieza a buscarla, ¿no? Pero quien ha permitido que se produzca, ¿no es cierto?, este rapto es Zeus. Zeus que ha autorizado a su hermano Hades, ¿cierto?, a producir, digamos, este rapto, digamos, a matrimoniarse, como se llama en el campo, ujú, con Perséfone, que es hija de Zeus, ¿no? Y en eso, bueno, las divinidades son endogámicas en general, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, el ujú, caso de Isis y Osiris, hay también una endogamia. Y en general, en las dinastías eh, divinas se producen esas endogamias, ¿no? Por alguna razón mágica, o no mágica, sino que por alguna razón que tiene relación directa con el caso, por ejemplo, de los imperios como el imperio egipcio, en que las dinastías eran endogámicas, digamos, los matrimonios eran entre hermanos en general, ¿no? Eh, entonces, si nosotros vemos, hay una divinidad que es una divinidad primigenia, aparentemente Demeter, ¿no es cierto? O Demeter, ¿m? Que es avasallada y llevada, ¿no es cierto?, eh, a abandonar algo que es muy preciado de ella, que es su hija, ¿no? Es decir, lo que ella genera, ¿no? A ser robado, en el fondo, por una divinidad masculina con la anuencia de la otra divinidad masculina que es la regente, ¿no es cierto?, del universo. Es decir, hay una batalla, hay una imposición de lo masculino sobre lo femenino.
No estaba tan perdida yo. No, pues no estabas tan perdida, para nada. No estabas tan perdida, todo lo contrario. Me parece una súper buena observación lo que hiciste, ¿no? En ese Ujú. sentido. Ahora, tú hablas de lascivia y me llamó mucho la atención tu observación, porque efectivamente, pero más que lascivia, ¿no es Nunca cierto? encontré bueno el término, pero no pude saber cómo era ese término. Lo busqué, lujuria, lascivia, Hay una cuestión concupiscencia, pero no lujuriosa, pude encontrarlo. hay una cuestión pérfida también, ¿no? Ujú, Porque también él, cuando permite que ella se vaya, le entrega subrepticiamente un grano de granada para que ella se quede, ¿no es cierto? Eh, ujú, pero no nos olvidemos que es el Dios de la muerte, ujú, ¿no es cierto? Es decir, es la muerte, que en realidad la muerte es pérfida, es lasciva, es intempestiva, y es en realidad Hades es el que reina sobre todos, ¿no? Sobre la vida finalmente, porque él determina lo que es vivo o lo que es muerto, ¿no? En ese sentido, el mito es un mito muy rico, diría yo, ¿no? Porque si primero vamos a la historia, vamos, o sea, vamos a lo que yo siempre le decía a mis alumnos ujú, en clase, ¿no? Eh, la, vamos vamos a la historieta. La historieta es sencilla, ¿no? Una niña es raptada por una divinidad, que es la divinidad, ¿no es cierto?, del infierno. Su madre se desespera, ¿m? Porque no la encuentra, porque ha oído sus gritos. Vaga durante 9 días preguntando, nadie le dice nada, ¿m? Hasta que tiene noticia de otra divinidad, femenina también, Hécate, que sale desde la oscuridad y le dice, mira, pasó esto, ¿no? Y entonces esta niña Deméter, que es una bella, bellísima divinidad, nos la describe el himno, ¿no es cierto? Eh, Deslumbrante, ¿no? Va y le pregunta al sol si acaso en su paseo, ¿no es cierto?, por el cielo ha visto algo. Y le dice, sí, fue raptada, ¿no es cierto?, etcétera. Y le aconseja ir donde Zeus. Y entonces, bueno, ella queda muy triste y se sienta en la fuente donde está el agua, ¿cierto? Es una fuente de agua donde ella se sienta. Y entonces vienen las hijas del rey del lugar, ¿cierto? A sacar agua y son jóvenes y ella está disfrazada de mendiga ujú, o de viejita, no, ujú, ya en las postrimerías, ¿no es cierto? Para ingresar en el universo de los humanos, finalmente, ¿no? ujú, Y ella ingresa en el universo de los humanos, se ofrece como cuidadora, que no nodriza, pero como cuidadora de ujú, un niño, de niño, ¿no es cierto? Y es llevada a la casa de este rey, ¿no es cierto? Donde hay un niño, y esto yo tomaría nota, hay un niño que es el menor de ujú, todos, que es un hijo de, comillas, diríamos en el campo, descuido, ¿no? ujú, El conchito que le llaman, ¿no? ujú, Y a este niño ella lo cría y lo cría como si fuera un dios. La historia nos dice y nos cuenta, ¿no es ujú, cierto?, que le da ambrosía. La ambrosía ujú, es el alimento de los dioses, ¿no es cierto?, el alimento ujú. que da la inmortalidad, ¿no es cierto?, que lo baña en ambrosía y además, ¿no es cierto?, Fuego. todas las noches lo mete al fuego para darle la inmortalidad, ¿no es cierto? Y la madre que ve a este niño crecer robusto, maravilloso, luminoso, ¿no? Va una noche, ¿no es cierto? Y mira a espiar y ve que su hijo está en el fuego. Y entonces maldice a esta, no, a esta cuidadora, ¿no es cierto? A esta babysitter, ¿cierto? En términos de hoy. En términos de hoy, saca al niño del fuego y nuestra diosa Deméter se muestra en su esplendor, ¿no es cierto? Le dice, ustedes los seres humanos son unos imbéciles, unos idiotas, ¿no?
no son capaces de entender los misterios de la vida. Y se va. Y entonces el niño, Demofonte, ¿no? Pierde la posibilidad de ser inmortal. Y bueno, ella regresa, habla con Zeus, le manda a Zeus a Iris, ¿no es cierto?, que es la mensajera, finalmente se ponen de acuerdo y entonces le permite, eh, Zeus permite y le dice a su hermano, le manda recado a su hermano Hades, que deje libre a la niña porque la niña tiene que volver con su madre. Y entonces Hades, el perverso otra vez, el pérfido, Ujú, ¿cierto? mm, El lascivo, como dices tú, ¿no? mm, Eh, Antes de que se vaya, le da un grano de granada. ujú, Ah, perdón, le da un grano de granada, ¿no es cierto? ujú, Y con eso, ¿no es cierto? Lo que consigue es que efectivamente lo que va a pasar es que ella no va a poder abandonar de manera absoluta el Hades, que va a quedar, en ujú, cierto sentido, siempre, ¿no? Eh, Ligada, de modo que va a tener que volver en algún minuto, ¿no? ujú. Eh, Ese es el cuento, básicamente, ¿no? Oye, perdón una cosita, pero parece que a esta niña le gusta estar en el Hades. Al final como que se enamora del rey del Hades, ¿ah? Ahí hay una cosa Eh, también curiosa. Va y s- vuelve, pero ella está bien ahí. claro, pero es interesante, y esto es bien interesante, hacerse la pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién es esta niña finalmente, ¿no? Ya. Porque ¿por qué razón ella se enamora? ¿Cuál es el simbolismo en el fondo, ¿no es cierto?, que Ujú, está detrás, ¿no? ujú, Yo creo que eso es lo que habría que preguntarse. ¿Mm? ujú. ¿Qué es lo que creen ustedes que está detrás? O sea, Un, un misterio, la muerte es un misterio. Ella quiere desentrañar, es una curiosidad, todos tenemos curiosidad, saber cómo es esto de la muerte. Ahora no entiendo por qué ella se puede enamorar de esa situación que es como bien desmedrada, no sé. ¿será que se No me enamora o gustaría a mí será estar que en es el AD. imposible? ¿Será que se enamora o será que es imposible deshacerse de la muerte? Desligarse de sí. ¿Mm? Es decir, Ujú, de qué manera, ¿no es cierto?, uno entiende, aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, uno podría simplificar diciendo, por ejemplo, ¿no?, que tenemos todos la esperanza de que por alguna intervención divina, ¿no?, se nos libere de este trance, ¿no es cierto? Pero este trance siempre va a ocurrir, Ajá. aunque ujú. uno no quiera. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el misterio? ¿Y por qué decía yo que esto es algo estructurante de Atenas, ¿no? De la Mm. región de Atenas? Yo, ¿por qué quise poner este mito entre medio, ¿no? Yo quise poner este mito fundamentalmente porque Eleusis, que es el El lugar Eusis, sí. donde, ¿no es cierto?, esta niña eh, Sergio dice que padece, está ¿no es bloqueado. Ahí cierto? llegó. Ahí llegó Sergio. Hola, Sí. Sergio. ¿Ah? Hemos Qué vencido bueno, las dificultades dentro de lo posible. se agradece la Salimos del Hades. paciencia, se agradece No, la yo te atención, agradezco a ti la mucha paciencia, atención. porque la verdad Mm, es que yo creo, decía, perdón el paréntesis, decía Ana María que parece que Zoom instaló una actualización porque Mm. todos tuvieron problemas. La única que no tuvo problema en entrar fue la Fran. Así. La Francisca, que no sé por qué, incluso estaba antes que yo. entramos en el Hades, con algo, no sé, con Dios, Tiene un pacto. un pacto, exactamente. Bueno, mira, Atenea me protege. Atenea te La protege, divinidad. sí, sin lugar a dudas. Mira, eh,
Eleusis es un centro muy importante culturalmente hablando en la historia de Grecia, ¿no? Y en la historia de la cultura griega, ¿no? En Eleusis se desarrollan unos misterios. ¿Mm? El nombre concreto, digamos, de este proceso es el misterio. Misterio, la palabra misterio viene del griego mystes, viene del griego mys o mis, ya, vamos a decirlo, mis, M-Y-S, ¿no? Que quiere decir músculo por una parte, también quiere decir cierre. El misterio o lo místico es aquello que es oculto, aquello que está silenciado, aquello que está cerrado. Y los misterios son aquellas cosas que ocurren en un espacio destinado a hablar de lo que está cerrado para otros, ¿no? Los misterios de Eleusis se llama este capítulo, que es un capítulo muy importante en la historia cultural griega. Es una religión, eh, o es una manifestación religiosa más bien, que se pierde en los inicios de los tiempos, que comienza a estar documentada alrededor del siglo VIII antes de Cristo y que termina su existencia eh, en tiempos de Diocleciano. Diocleciano fue un emperador, quizás el más virulento perseguidor de Ya, los cristiano. cristianos, lo que provocó la reacción inmediata de los emperadores posteriores, que le abrieron y le dieron carta de ciudadanía primero al cristianismo, es decir, eh, perdonándolo, digamos, permitiendo su expresión, ¿no es cierto? Y que después se transformó en un proceso muy social, histórico, muy rápido en la religión, ¿no es cierto?, oficial del Estado. Antes de convertirse en religión oficial del Estado, se cerraron y se hizo todo un trabajo de cerrar los centros religiosos paganos. Pagano que quiere decir centro campesino, básicamente. Es decir, es una forma, ¿cierto? Una expresión religiosa, el caso de Leucis, ¿no es cierto?, que atraviesa varios siglos, podríamos decir que por lo menos un milenio, ¿no? Y que es una de las pocas manifestaciones de la religiosidad griega, ¿no?, dedicada al fenómeno de la trascendencia, si pudiéramos llamarlo así, que se ocupa, es decir, del fenómeno de la muerte y del fenómeno de la vida y de la muerte, ¿no? Por eso es que es un mito tan especial, y tú lo encontraste, Maya, bien especial, ¿no es Mm. cierto? Como Sí, me con una encantó, porque particularidad, ¿cierto? sí, Que a mi juicio es muy interesante. ¿Mm? eh, Eh, en qué consisten los misterios de Eleusis? No se sabe mucho, ¿no? Precisamente porque los misterios de Eleusis tenían dos etapas, una etapa del delicioso. arretón y otra etapa del aporretón. Voy a tratar de explicar lo que es esto, ¿no? Arretón es lo que no se puede decir, del verbo res, de ahí viene la palabra retórica, ¿no? Eh, Arretón es lo que no se puede decir, ¿m? Pero el aporretón es lo que está prohibido de decir, ¿no? Y hay dos tipos de iniciación. Para poder participar en estos ritos, ¿no es cierto?, hay que seguir un camino de iniciación. ¿M? Hay una parte de la iniciación que es pública y hay una segunda parte de la iniciación que es privada. Esa segunda parte de la iniciación que es privada, que es secreta, es a la que pertenece la prohibición de hablar, el aporreton, ¿no? Son cuestiones técnicas lo que estoy hablando, pero en fin, ¿no? Esa segunda parte, ¿no es cierto?, del misterio, es decir, aquello que es la segunda iniciación, digamos, o la iniciación verdadera, ¿no?, es la que ocurre en el santuario de Eleusis. Y en el santuario de Eleusis es donde ocurre esto, porque es en Eleusis, ¿no es cierto?, donde se ha producido esta manifestación de la diosa Deméter, ¿no es cierto?, ¿Mm? Que se ha manifestado
revelándose en este episodio en que ella ha estado, ¿no es cierto?, en que ha sido descubierta en el proceso de inmortalizar a Demofoonte, que es el hijo de los reyes, en que ella ha debido manifestarse y decir, ustedes no entienden. Ustedes son, los seres humanos son tontos, no entienden. Y ella establece en ese sentido, o el mito establece en ese sentido, que la diosa abre una puerta para entender. Es decir, revela, ustedes no entienden, pero contrariamente a lo que podría haber hecho Zeus, por ejemplo, que es tirarle un rayo y hacerlo desaparecer, ¿no? Ella simplemente se va y se establece, ¿no es cierto?, un modo de aproximarse a ella. ¿Qué es lo que es ella? Ella en el fondo, ¿no es cierto?, Deméter, es en cierto sentido la manifestación de la vida y la manifestación de la muerte. Es decir, es la manifestación del ciclo vital, ¿no es cierto?, de la naturaleza, sobre todo vegetal, pero también de la naturaleza animal, porque en general, en los periodos en que no estábamos en riesgo climático, ¿m? las, las pariciones, como decíamos en el campo, los partos de los animales en general ocurrían alrededores de la primavera para que las crías, ¿no es cierto?, tuvieran eh, la posibilidad de alimentarse y estar bastante premunidos, ¿no es cierto?, energéticamente y alimentariamente para enfrentar los rigores del invierno, ¿no? Es decir, la manifestación de la vida se da cuando empiezan a asomarse los primeros verdores de los campos. Yo todavía recuerdo, yo soy criado en el campo, así que todavía recuerdo esas cosas, ¿no? Cuando empezaban las pariciones, a mí, como a finales de agosto, ¿no? Entre mediados y finales de agosto empezaban a aparecer las cabritas, las ovejitas, los potrillitos, los burritos, las vaquitas, ¿no? Y uno como niño, claro, se entusiasmaba. Pero era en esa época cuando empezaban, ¿no es cierto?, cuando empezaban a romper los surcos, ¿no es cierto?, para la semilla. Después de que habían roto los surcos para el barbecho, venía la nueva rotura de los surcos para sembrar la semilla y todo este proceso de la semilla, ¿no es cierto?, Eh, el crecimiento, ¿no es cierto?, la maduración del trigo, de la cebada, de los granos, es en febrero a comienzos del otoño, cuando empieza a morir y se recoge el grano y se trilla el grano a principios ya del otoño, cuando comienzan los fríos. Dígame, Sergio. Pedro, pero este ciclo que simboliza Demeter exis- se supone que existía antes de que Perséfone fuera raptada por Hades. Así es. Entonces, ¿qué necesidad hay de que Hades rapte a Perséfone? O sea, ¿cuál es el sentido de este rapto? No sé si lo va a decir más adelante, pero bueno. No, 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 es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. eh, Yo creo que simplemente tiene que ver con dos cosas, ¿no?, en paralelo. Por una parte, por una explicación simplemente, ¿no?, de por qué ocurre este ciclo, ¿no? Porque, claro, esto que ha ocurrido en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, tiene una atemporalidad. No sabemos cuándo efectivamente existió este príncipe Demofonte, ¿no es cierto? Eh, Está ahí, ¿no? Es una imagen, ¿no? Eh, Ella enseña también la agricultura, ¿no es cierto? Es el legado que ella deja. Y es esa la puerta, ¿no es cierto?, que abre a conocer el ciclo, ¿no? Pero por otro lado, también a mi entender, y esto me parece importante, es que hay un punto, hay un momento en que se hace necesario darse cuenta de que las cosas ocurren, ¿no? Es decir, si uno quisiera hacer un paralelo, ¿no es cierto?, es el darse cuenta de que Adán, ¿no es cierto?, se da cuenta que está desnudo, ¿no? Ujú.
el paso de lo que es natural a la conciencia de sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es ahí donde aparece la conciencia de la muerte. Por eso que es un tema que tiene que ver con el ciclo vida-muerte, ¿no? Y estos misterios, ¿no es cierto?, que se sabe, lo poco que se sabe de estos misterios, es que los iniciados, ¿no? Y hay datos, ¿no? Los iniciados en estos misterios no cambiaban en nada, en absolutamente nada, seguían siendo quienes eran, no se ponían ninguna charretera, ninguna cosa que los distinguiera, pero sí quedaban en paz frente a la idea de la muerte. Eso es todo lo que ocurría en estos misterios, ¿no? En el Tiene que ver con, espacio, perdón, perdón, tiene que ver con tener más certezas. mira, yo creo que aquí entramos en el terreno de las especulaciones, Ana María, ¿ah? Es decir, como todo, la gracia que tienen los mitos, a mi juicio, y porque yo los considero importantes, es que tienen una carga simbólica, ¿no?, que nos permite interpretarlos de varias maneras, ¿no? Mm, Aquí, lo que sí. yo estoy proponiendo, ¿no es cierto?, como lectura, son cosas que me parece que de alguna manera están presentes en otros lados y que tienen que ver con la preocupación fundamental del ser humano sobre el ser humano, sobre sí mismo, ¿no? Que ¿Qué es la conciencia de la muerte? Yo creo que la conciencia de la muerte es un tema, ¿no? O sea, Pues, los arqueólogos en general consideran asentamientos humanos, ¿no es cierto?, aquellos lugares en los que encuentran huellas de fuego y huellas de ritos funerarios, ¿no? Mm. Eso es como la primera señal de que ha habido un asentamiento humano. Mm. Las otras cosas donde hay huellas de pies, qué sé yo, ¿no es cierto?, son lugares donde pasaron, pero no se entienden como asentamientos, ¿cierto? Es decir, la idea de lo humano está directamente ligada, ¿no es cierto?, a la conciencia de la muerte, y eso ya no hay vuelta que darle, ¿no? Entonces, yo creo que un mito, ¿no es cierto?, como el mito de Deméter, que no tienen otros mitos griegos, a pesar de que hemos hablado del ciclo de la muerte, ¿no es cierto?, el caso de Heracles, ¿no? Heracles que va, ¿no es cierto?, pero ahí se nos presenta la idea de la muerte como la muerte de algo, más como la representación de un rito de paso, ¿no?, que de una ida a la muerte y una vuelta y una resurrección, ¿no? Es más bien la pérdida de algo para la consecución de otra cosa, ¿no? Es el rito de hacerse hombre, el rito de vencer, ¿no es cierto? Veíamos, ¿no es cierto?, en los Argonautas cómo el viaje finalmente conduce a otro lado. Si bien es una idea de la muerte, de la destrucción, lo que está presente, ¿no? Como todos los miedos que tengo entendido yo, me puede corregir Sergio, ¿no es cierto?, que todo miedo finalmente en última instancia es un miedo a la desintegración, a la muerte, ¿no? Todos esos miedos ¿no es cierto?, de las piedras, las simplegas, de los pájaros que dejan caer sus plumas que son de metal, que matan, todo eso desconocido, ¿no es cierto?, es un temor a la desintegración y a la muerte, y por lo tanto todos estos mitos lo que nos presentan, ¿no es cierto?, es vencer esos obstáculos, pero el proceso de vencer esos obstáculos produce un cambio, produce la muerte de un estado anterior, ¿no? No así este mito en que tan claramente el tema, ¿no?, es la muerte y la aceptación de Deméter, ¿no?, de la muerte de su hija. Quiere Ujú. decir, claro, va a tener que pasar 4 meses en el Hades, pero va a volver. Sergio, Sí, pero el punto acá, Pedro, también es que en el fondo Perséfone es inmortal, sí, porque es hija de dioses. así es. Entonces, el viaje de Perséfone a la muerte, la verdad es que no le quita a ella su inmortalidad. Ella sigue siendo inmortal, ahora es la esposa de Hades, pero inmortal, pero en otro reino, digamos. En el Es reino como de los reino, muertos. casi la reina de los muertos, podríamos decir, pero en un punto ella
y ella vuelve. Entonces, yo pensaba lo que tú decías, es que en esta conciencia de la muerte, el movimiento más importante que se produce acá es de Hades, que Hades de alguna manera mete su cuchara en Así esta es. creación maravillosa, en este mundo idílico tan bien descrito al principio, que era como el paraíso en la tierra, donde las flores y Perséfone, qué sé yo, y Hades marca algo, y Sí, pues. marca esto de que Perséfone no va a estar durante 3 meses. Entonces, es como yo lo sentí también como que se inicia una nueva era. Es como algo cualitativo, aquí hay un cambio cualitativo. Hades se hace presente no solamente como el receptor de los muertos, sino que Hades se hace presente en el curso de la naturaleza de los vivos, de lo vivo, Sí. hay que decirlo, digamos. También medio minuto que están insistiendo con el teléfono, con el citófono, medio minuto. ¿Qué significado crees tú, Sergio, que tiene esto que vuelva a la vida? ¿Esto es del eterno retorno de las religiones? No entiendo por qué tiene que volver, porque si tú lo asocias a los ciclos de la naturaleza, claro, es la primavera, el invierno, el Claro, verano, pero claro. en Sí. el caso de ella, eh, ¿qué significado tiene que vuelva cada cierto tiempo a la vida, Perdón, disculpen, que pero salga viene a dejar un que salga librero, de la Dios mío. muerte? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Ya, No hay problema, Pedro. no, Lo que ya. Maya preguntaba, que qué sentido tiene esto que vuelva a la vida, en la muerte, digamos. Que, Es bien buena tu pregunta, porque como las grandes preguntas generalmente no tienen una respuesta, No. pueden tener varias, ¿no? Eh, Uno podría pensar, ¿no es cierto?, que la vuelta de la muerte es porque la vida es un continuum, ¿no? Independientemente de quién es el que está sobre la tierra, ¿no es cierto? Ujú, Es una tesis bien antigua, una tesis que viene desde los brahmanes y antes, ¿no? El mundo es uno. Es lo que sostienen los tibetanos, ¿no es cierto? Que uno es una partícula de una entidad que es única, ¿no? Es algo que está hoy en día siendo puesto muy, muy en boga, ¿no? La idea de que en realidad somos parte de una molécula de la Tierra y no seres independientes de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Está eso por una parte, ¿no? Y también está la idea de que la vida es invencible, ¿no? Mm. Porque ella vuelve y cada vez que vuelve, ¿no es cierto? Eh, Florece la naturaleza. Cuando Perséfone está en el Hades, la tierra está muerta, está dormida, ujú, ¿cierto? Los árboles no tienen hojas, no hay pasto, está todo seco, ¿no? Sobre todo en Grecia, que en Grecia nunca ha llovido mucho, entonces eh, no es como para decir, claro, cae agua, ¿no? Entonces, es más bien la idea también de los cíclicos, ¿no? Es decir, así como se muere, se vive, ¿no? Es decir, ujú, creo que en ese sentido también, y por eso es que es una parte importante de los misterios en realidad de Eleusis, los misterios de Eleusis, están centrados en estas dos diosas por partes iguales, ¿no? Perséfone y Demeter. Y hay un momento en que Perséfone y Demeter se confunden. ujú, Son la misma o son dos caras de lo mismo. Son dos caras distintas de un mismo fenómeno que es el fenómeno de la vida, ¿no es cierto? Y eso también es parte del misterio. Es decir, ¿quién rapta? ¿Quién rapta finalmente, ¿no es cierto?, a Perséfone? ¿Es Hades o es Zeus? No sabemos. ujú, Porque no sabemos porque el mito nos dice que Hades quiere, ¿no es cierto?, está entusiasmado con esta niñita y le pide autorización, ¿no es cierto?, en el fondo a Zeus y Zeus lo permite. mm, ¿Quién rapta? ¿No? Finalmente. O en esta división, digamos, del mundo entre los tres
grandes dioses, ¿no es cierto? Poseidón, Hades, Zeus, ¿no? ¿Cómo es el acuerdo entre ellos? ¿Cuál es la interdependencia entre ellos, ¿no? Eh, Porque finalmente, si uno hila fino, ¿no? Zeus es el más poderoso. Nada escapa a la voluntad de Zeus, ¿no? O sea, Zeus determina. Zeus le da órdenes a Poseidón. Lo oíamos cuando vimos la Odisea, ¿no? Que Zeus al final es el que dice a Poseidón, ya cálmate, córtala, ¿no? O sea, Ulises no va a morir. ¿Mm? Es Zeus, ¿no es cierto?, quien le dice ahora a Hades, sí, devuelve a la chiquilla, ¿no? O sea, es él quien domina, ¿no? Pero al mismo tiempo él ha permitido el rapto. Sí, en cierto sentido, él la ha raptado, ¿no? Es decir, por eso hablaba yo en un principio de esta lucha, ¿no es cierto?, mm, entre las antiguas deidades y las nuevas deidades, ¿no? Las nuevas deidades que traen los griegos son deidades, son divinidades masculinas, son divinidades de la guerra, de la imposición, ¿no? Las divinidades de la tierra son divinidades amorosas en cierto sentido, ¿no? Si tú lo piensas bien, la actitud de Deméter, ¿no?, es una actitud amorosa. mm, Cuando se instala, ¿no es cierto?, ujú, en la fuente de agua, eh, y busca, porque ella se ofrece para cuidar a un niño. Mm. Ella se ofrece a proteger la vida, en el fondo, ¿no? mm, Porque podría haberse ofrecido de cualquier otra manera, ¿no? Para, no sé, para criar cerdos, no sé. Además, ¿por qué se ofrece? Ella es una divinidad, ¿no? Qué es lo que busca, ¿no? mm. ¿Quiere reponer la ausencia de su hija adoptando otro hijo? Es una pregunta. Es, claro, hay ahí una pulsión de vida en el fondo, ¿no? En Demeter, que es muy fuerte, ¿no? Mm, Y eso es lo que recoge el mito. Ella, dime, Pedro, es una pregunta en realidad, pero me parece como que siempre o la mayor parte del tiempo aparece el cuidado de la vida y la pulsión de la vida ¿Mm? solamente ligada a las mujeres. En cambio, los hombres siempre están en la guerra, en la acción, dejando desastres, etcétera. ¿Es así o no? Mira, yo tengo la sensación de que estás en lo correcto. ¿Mm? ¿Mm? Ahora, Creo, es curioso que ellos se miren a sí mismos como cultura y declaren eso tan olímpicamente. claro, porque mira, es bien interesante lo que tú dices en el siguiente sentido, Ángeles. El pueblo griego, que es descendiente del pueblo micénico, es un pueblo guerrero, es un pueblo, ¿no es cierto?, que se funda cuando llega a la península balcánica, ¿no?, en las correrías tipo vikingas, ¿no? Es decir, muchos historiadores lo llaman vikingos. Vikingos entendiendo el sentido no que son escandinavos, sino porque vikingo en el fondo ¿cómo se llama? es un tipo de acción, de accionar militar, ¿no? Claro, Mm, Que consiste en la rapiña, ¿no es cierto? Consiste claro, en, claro. en el profitar de la debilidad de otro. Eso lo vemos en varias partes, en la Ilíada, se ve en la Odisea también, ¿no? Cómo se construye la riqueza a través de la guerra, ¿no es cierto?, el robo de mujeres, etcétera. Lo vimos de alguna manera en los argonautas, ¿no es cierto?, en este caso de la mm, isla de Lemnos, ¿no? ujú, En que sí van y en buena onda, ¿sí? ¿Ah? En buena onda, pero en el fondo es una suerte también de escondrijo de una incursión, ¿no? Porque supuestamente se lo piden las mujeres, ¿no? Lo vimos en el mito de Hércules, que va, ¿cierto?, a robar el cinturón de Hipólita, ¿m? Y él hace una incursión guerrera finalmente, ¿no? Que es lo que hace. Independientemente de si termina haciendo la guerra o no, ¿m? Su incursión es guerrera. En el mito mismo de los argonautas, la ida a buscar, ¿cierto? Ellos se ofrecen constantemente para hacer la guerra. Cuando se encuentran con Eetes, dicen, estamos dispuestos, danos el vellocino, nosotros ¿ah? Aniquilamos los pueblos vecinos y te los sometemos a tu jurisdicción, ¿no? Es decir, están constantemente en ese predicamento, ¿no? Eh,
Lo que hace que los griegos en el siglo VIII más o menos, ¿no? Empiecen a desarrollar una visión del pensamiento y a centrarse en el individuo, en realidad, a mi entender, son circunstancias de orden claramente material, ¿no? Que tiene que ver precisamente además con el arte de la guerra, ¿no? Los griegos son un pueblo belicoso, son un pueblo que está dividido, ¿no es cierto?, en distintos estados y estados-ciudades, ¿no? Polis, ¿no? Que tienen luchas y guerras entre sí. Y hay un momento en que los ciudadanos deciden y se dicen, ¿no? Estoy más o menos simplificando y caricaturizando, ¿no? Ok, sí, nosotros vamos a la guerra, pero sin nosotros, ustedes, terratenientes, ¿no? Eh, van perdidos. Por lo tanto, nosotros somos parte también de la ciudad. Y es donde comienzan la idea de adquirir los derechos, ¿no es cierto? Y se comienzan a instaurar una serie de regímenes sociales, ¿no? En los cuales se concede la ciudadanía de manera más amplia a lo que se hace en otras sociedades. ¿No? Pero al mismo tiempo, en esa reflexión, si que la podemos llamar así, comienza la necesidad de responderse a la pregunta, ok, ¿qué es lo que es ser un ciudadano? Por lo tanto, ¿qué es lo que es ser un individuo? ¿Qué es lo que es ser parte de una comunidad? Son como las primeras preguntas, ¿no? Que en términos sociales que comienzan a aparecer. Y lo que, en definitiva, a mi entender, puede que, como todo, puede que yo esté equivocado, es lo que conduce en el fondo a la pregunta esencial, ¿m? A la pregunta esencial de la filosofía. ¿Qué es lo que la cosa es? ¿M? Mm. ¿Qué es lo que nos ha hecho plantearnos, digamos, ¿no? Y construir toda la civilización que hemos construido desde entonces se plantea en esos términos, ¿no? O sea, incluso, ¿no es cierto?, el pensamiento cristiano, por llamarlo de alguna manera, o la tradición judaica más bien que adopta el cristianismo, entra también en esa pregunta, ¿cierto? Cuando entra en el problema de la ontología de lo divino, ¿no es cierto? Cuando la teología comienza a tratar de definir qué es Dios y qué no es Dios, entra en el mismo proceso, ¿no es cierto?, de saber qué es lo que la cosa es, ¿no es cierto? Y claro, el universo femenino que tú bien señalas, es un universo que no es un universo necesariamente guerrero, es el preservador de la vida, ¿no? En la Ilíada hay un hermoso diálogo entre Andrómaca y su marido Héctor, ¿no? En que ella le habla de la necesidad de que él esté vivo, de que no vaya a la guerra porque lo van a matar y qué va a ser de mí si tú mueres. Yo te necesito vivo, ¿no es cierto? Y el niño cuando ve a Héctor con el casco de guerra, llora y no quiere abrazarlo. Héctor tiene que sacarse sus implementos de guerra para poder tomar al niño. Y eso es súper decidor, ¿no? Como estructura, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en las mujeres, ¿no? En el universo griego, ¿no? Como bien señala, hay más bien una protección de la vida. ¿No? Los varones son guerreros y tanto es así, ¿no es cierto?, que me estoy yendo a un taller anterior, ¿no? Que han considerado durante mucho tiempo los griegos que existe una forma, ¿no?, que es la bella muerte, y que la bella muerte es algo que ocurre en la batalla, cuando se es joven en la batalla y se alcanza la gloria y se permanece como bello y como valiente y como excelso en la memoria de los otros. Pero eso no ocurre en las mujeres. Eso no es una preocupación de las mujeres. Las mujeres tienen otras preocupaciones. Vivir, cuidar. Sergio. Sí, me quedé pensando en el tema de la muerte, Mm. eh, porque por un lado hay una cosa que cuando Demeter no logra que le entreguen al hijo no me acuerdo ya el nombre,
para que lo haga inmortal. Cuando se Sí, espanta, cuando lo ve en medio de las llamas y lo saca, y ella lanza eso que dices tú, que les da una oportunidad, pero ella dice que hay una idea como de que hay una inmortalidad, es decir, que va a quedar algo para siempre, que van a ser los ritos que van a tener que hacer obligatoriamente siempre de aquí en adelante. O sea, es interesante como esa figura que cambia la inmortalidad de este niño por la inmortalidad de un rito que persevera en el tiempo hacia ella. Y como una forma de inmortalidad. Van apareciendo formas de inmortalidad y también aparecen formas de muerte también, porque en el fondo quizás lo que cambia es que Hades ahora puede estar presente en el ciclo de la vida, por así decirlo, o sea, él tiene que ver con eso. Entonces, absolutamente. cuando el jardinero poda las rosas, porque viene el invierno, no es que las rosas se mueran, descansan. O sea, es como que se introduce un ámbito de la muerte que también tiene que ver con el descanso de la vida. Ahí es como más, empieza a ampliarse un poco el sentido de la muerte, algo así. No sé si está... Mira, yo no sé, yo no, o sea, me parece muy interesante lo que estás diciendo, no lo he reflexionado desde ese punto de vista, pero sí puedo decir algo al respecto de lo que tú señalas, que efectivamente, claro, en la instauración, ¿no es cierto?, de un ritual, es la instauración de una memoria. Es decir, y esto sí que es importante, y es que la memoria es vida. Ujú. Sí, Bueno, los psicoanalistas, los especialistas, digamos, en el universo de la psiquis, saben perfectamente que lo que a uno lo constituye en realidad es la memoria, ¿no es cierto? Y que ese es uno de los grandes dramas del Alzheimer, ¿no? Ujú. Que se empieza a perder la noción de quién es uno, ¿no? Entonces, claro, la memoria constituye lo humano fundamentalmente, ¿no? Es decir, la inmortalidad radica en permanecer humanos en ese sentido, a mi juicio, ¿no? Y parte del ser humano es convivir y poder convivir con la idea de que la muerte es inexorable y no negarla, ¿no? Y por eso el ritual, ¿no es cierto? Y que es tan importante, ¿no es cierto? En estos misterios eleusinos, tiene como finalidad, ¿no? Hacer que la gente, los iniciados, se abuenen con la muerte. No Ujú. tiene otro sentido, no hay, o sea, no hay ascenso en escalafones, maestro cuarto, maestro de oriente, ¿no? Como el caso de la masonería, o como el caso de otro tipo de hermandades, ¿no? Eh, no hay ascensos, hay simplemente un darse cuenta de algo. Y eso no te hace más rico, no te hace mejor ciudadano, no te hace nada. Sigues siendo el verdulero de la esquina, enojón y qué sé yo, ¿no? Simplemente que te abuenas con algo que entiendes que es parte del proceso, ¿no? Es de que los positivistas comtianos, ¿no? Que a mujer le cargan, ¿no? Yo fui formado en esas doctrinas, eh, porque mi padre era positivista comtiano. Tienen un dicho que a mí siempre me llamó la atención, y es: cada vez más los vivos son regidos por los muertos. En el sentido, ¿no es cierto?, de que la humanidad, ¿no?, es lo que es gracias a lo que los muertos han ido dándole a este conjunto que es la humanidad. Y como cada vez son más los muertos que los vivos, ¿no?, hay mucho más reservorio de conocimiento cultural, etcétera, en la memoria de los muertos que en los vivos. Y eso a mí me hace sentido en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Cómo finalmente la incorporación de aves a la vida es fundamental. Negarlo en el fondo es negarlo, es decir, no ir a buscarlo, no pedir que Perséfone vuelva, es condenar a la tierra al lamento Muerte constante la de vida. Deméter y por lo tanto a la sequedad, a la no proliferación de la vida, ¿no? O sea, la vida es ese continuo
¿no? Vida, muerte. Y eso se va a reflejar, si uno lo piensa bien, ¿no? En la filosofía jónica temprana, específicamente en en la visión de la reencarnación o la metempsicosis, digamos, de Pitágoras, por una parte, en la idea heraclitiana de que todo está en constante movimiento, ¿no es cierto? Y que la vida es lo mismo que la muerte, y que la muerte es lo mismo que la vida, ¿no? En que todo es todo es lo uno y su contrario, ¿no? O sea, hay una forma en que el pensamiento o la percepción religiosa o la aproximación al fenómeno de la vida va conduciendo a una cierta forma de pensar, ¿no? Que es la forma de pensar, ¿no? De la cual nosotros somos herederos, ¿no? O sea, Ujú. nosotros aprendimos, ¿no es cierto?, esa dualidad de las cosas desde entonces, y nosotros lo replicamos, ¿no es cierto? Decimos, si bien es cierto esto, no es menos cierto que, ¿no? Lo usamos a cada rato, ¿no? Mm, Y sabemos que en el fondo, ¿no?, todo conocimiento no es absoluto, sino que finalmente también hay una arista que nos permite por lo menos contraponer algo o poner la duda metódica cartesiana, por último, ¿no? Es decir, como, ya, está bien esto, pero a ver, dudemos si es que tenemos o no la razón, ¿no? Entonces, hay en esta construcción, ¿y por qué digo que es estructurante? He dicho que es estructurante el mito de Leucio, porque precisamente da una connotación a Atenas, fundamentalmente a Atenas, porque está en la polis, pertenece a la polis de Atenas, Eleusis, ¿no? Está ahí este ritual, es un ritual, la preparación, ¿m?, para, o la primera iniciación ocurre en un templo en Atenas, ¿m?, y la gran iniciación ocurre en una procesión oficial desde Atenas hasta Eleusis, en el camino sacro, ¿no es cierto? Y va conformando además una forma de enfrentar el fenómeno de la convivencia social, ¿no? Y es lo que permite, y esto a mi juicio es importante, y es lo que permite que el ciudadano ateniense, ¿m?, considere durante un periodo bastante largo de tiempo que es más importante el colectivo, la ciudad, que mi propia persona. Y ahí aparece una concepción, digamos, de la continuidad de la vida, ¿no? Más allá de si yo existo o no existo. Es muy interesante esto, creo yo, ¿no? Porque es una concepción social, además, que es muy distinta a la que nosotros tenemos. Nosotros nos hemos ido criando desde, creo que desde el Renacimiento para acá, con una visión muy personalista, ¿no es cierto? Todo el cultivo de la biografía, ¿no es cierto? De las agiografías, las biografías, el exaltar las vidas individuales, ¿no es cierto? El pensar, ustedes los historiadores lo han visto esto, ¿no? El pensar que son los hombres con nombre y apellido los que cambian la historia, ¿no es cierto? Etcétera. Hay una visión de mundo que es distinta, ¿no? Y hay una visión de mundo que es tan distinta que hemos llegado, y perdonen el comentario, ¿no? Pero que hemos llegado a una sociedad tal en que se ha perdido prácticamente todo contacto de cada uno con su prójimo, ¿no? Es decir, tú te subes al metro aquí, o en la China, o en la Cochinchina, ¿no? Y nadie te mira, todos te empujan, siempre aparece la idea de yo primero, como decía el tango, primero yo por más fuerte, ¿no? Eh, que es contrario en el fondo a esa concepción, que puede ser, que a lo mejor es muy romántica, ¿no? De que primero está el conjunto, ¿no? La vida está en la sucesión de hechos, ¿no?, que permiten que la vida siga presente. Y si eso es posible, y si para eso eh, es necesario que vayamos muriendo en el camino, ¿no? Algunos, para que otros vivan, bueno, eso tiene que ser así. Eso justificaría también, y aquí hay una contradicción, el pensamiento guerrero, po. Hacemos la guerra, morimos por la ciudad, pero la ciudad sigue viva, ¿no?
Es complejo, pero es parte, digamos, del modo de pensar, ¿no? Ese en ese dicho, ¿cierto? Los hombres pasan y las instituciones quedan, ¿no? Está ahí también, ¿no? Solo que aquí estamos hablando, este ritual, ¿no es cierto? Este misterio, de lo que nos habla más bien es de la importancia del colectivo completo de la ciudad, no de instituciones de la ciudad, ¿no? Por eso creo yo que es estructurante, ¿no? Porque introduce también de manera muy importante en el pensamiento materialista básico, digamos, de los filósofos presocráticos, ¿no es cierto? La idea del misterio, de aquello que no tiene, que no es posible de conocer, ¿no? Es decir, introduce la duda, que es la duda metódica, a mi juicio, que agarrará a Descartes después, digamos, ¿no? Ok, sí, pero dudemos. Ok, sí, pero definamos, ¿no? La pregunta de qué es lo que la cosa es, cómo es, cuál es su límite, cuál es su definición. Que eso quiere decir, ¿cierto? Definir, poner límite, ¿no? Eh, que no ocurre eso en otras sociedades griegas, ¿ah? O sea, en Esparta esa visión y esa concepción de mundo no ocurre porque es un estado militarista, ¿no? Que se sostiene en, en una crueldad y en una pericia guerrera espectacular, ¿no es cierto? Tampoco ocurre en Tebas, porque en Tebas no se desarrolla un gran pensamiento, ¿no? Se desarrolla así otro, otra, otra carrera militar, digamos, ¿no? Que termina en Tebas, que termina dominando la Grecia en el siglo III, ¿no? Pero el pensamiento ocurre ahí, alrededor de esa pregunta, ¿no? De esa pregunta central que es el misterio de la muerte. No sé no sé si soy claro, ¿no? Dentro de lo que, claro que se puede hacer ante un fenómeno como este, ¿no? Porque la historia es bella. Como bien decía Maya a un inicio, es una bella historia. Y es una bella historia cargada de símbolos precisamente porque construye una serie de modos, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, hay una parte, ¿no es cierto?, en la historia, ¿no?, que nos habla de que Deméter se sienta en una piedra, ¿no?, a llorar. Bueno, pues esa piedra existe hasta el día de hoy, ¿no?, que es la piedra triste que está en Eleusis, en el santuario de Eleusis, ¿no? O se reputa que está ahí Mm. y que es esa, pero es la misma que viene siendo reputada como tal desde el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Es interesante, sí, Sergio. Oye, Pedro, y el tema de la granada, Ah, porque hay varias interpretaciones, parece, yo lo encuentro como bien curioso, o sea, bien especial, digamos, es ¿ah? Y precioso, sutil, es como un precioso. grano de la granada que logra a ella mantenerla por vida para siempre ligada a él, no sé, ¿qué base tiene eso? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, la granada, el fruto de la granada es una planta sagrada, ¿no? En el Ya, fondo. Es una planta sagrada porque es el fruto de la fecundidad. La granada en los matrimonios y antiguamente, o sea, antes del cristianismo, y sigue usándose ahora en algunos lugares de Grecia, ¿no? Las granadas, cuando las parejas contraen nupcias, las- a la salida del templo, los presentes tiran al suelo granadas y se revientan las granadas y saltan los granos, ¿no? Y esos granos son vida, son la imagen de la vida, que es un poco el tirar el arroz, que es una Mm. importación bastante posterior, tiene el mismo sentido, ¿no? Ahora, la granada, además, es es un fruto, ¿m?, que tiene también un simbolismo sexual más o menos importante, ¿no? Y es por el cómo se abre la granada cuando está madura.
Ujú. Su imagen es una imagen muy del, del sexo femenino, digamos, ¿no? Es como de la fecundidad misma, ¿no? Entonces, que ella coma a la granada, que la ancla a la muerte, al reino de la muerte, ella está ingiriendo vida para quedarse, y eso la ancla al reino de la muerte. Es bonito, pero extraño, ¿verdad? Pero lo extraordinario es que Hades recurre a eso. O sea, Claro, al final hay un misterio con Hades por también detrás de supuesto. esto. Hades es como el que administra a los muertos, pero quizás Hades eh, no es necesariamente el que mata, no es necesariamente la muerte. O sea, Hades tiene una función le tocó esta parte, por el lado oscuro de la luna, pero él hay algo que por algo quiere mantener a Perséfone, que es símbolo de vida también, un poco de, ¿no es cierto? Porque Deméter es fecundidad. Hay, hay algo particular en Hades. Yo me quedo, Sí, sin lugar a duda. Hades ahí. es el rey del reino de los muertos, ¿no es cierto? Pero sin vida no hay muerte, po. La muerte, Sin muerte no mm, hay vida, claro, porque el grano de mostaza tiene que morir para salir de nuevo. O sea, así es, las dos cosas, ¿no? Ujú. claro, En uno de los otros. ¿Mm? claro, o sea, es un continuum, ¿no es cierto? Y por eso es posible pensar, como Heráclito, decir, eh, todo es lo uno y su contrario, ¿no? Claro, es que nosotros tendemos a ver el continuo como que nosotros vamos a volver a la vida, pero el continuo no está en uno ya pasó, el continuo está en lo que viene, en lo que fue dejando, y ahí está el trascender, en los Mm. hijos, en los nietos, etcétera, 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 para adelante. Claro. Entonces siempre la muerte vence a una vida, a esa persona, pero no logra vencer a la vida, porque la vida sigue fecundándose, floreciendo, etcétera, etcétera. Veo por ahí una Es- es- metáfora. sí, Ujú. es que yo creo que va por ahí, precisamente, ¿no? Es decir, Mm, eh, la naturaleza sigue andando a pesar de las muertes puntuales, ¿no? claro. Aunque uno Ahora, no Sigue quiera. eso, muriendo y volviendo, muriendo y volviendo. Tal vez el Ángeles. ciclo de la naturaleza es mucho más corto, perdón, es más corto, muerte y vida, en bien, verano, primavera, qué sé yo, es más corto que el otro, digamos. Entonces no podemos ver más que el grano muere y vuelve a salir el fruto. mm, En nosotros no vemos eso, el ser humano no lo vemos tan claro, o sea, ujú, desaparecemos, pero el otro sigue. Es difícil Mm. de captar. mm. Ángeles. ¿Tú quieres decir algo? Sí, quería decir que hay que ser como bien, bien fantástico para con esta idea tranquilizarse, porque a lo menos desde mi mirada del siglo XXI, siempre yo y mi identidad y lo que yo soy y lo que yo he sido. Eso ya no, eso ya va a pasar, ¿te fijas? No es tan fácil desprenderse así. Para nada, po. Para Mm, nada. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, eh, de hecho, nosotros seguimos manteniendo un cierto principio muy, muy querido por los griegos, ¿no? Y mm, es que uno escucha cada cierto tiempo la frase, ¿no? Morir es lo que te olviden. ¿Mm? Mm, Uno no muere cuando deja el cuerpo, sino que uno muere cuando ya nadie te recuerda, ¿no es mm, cierto? Que se asemeja a la idea que hablábamos en un minuto que hablábamos cuando leíamos la Ilíada, ¿no? Que claro, está el tema de la bella muerte que consiste en eso, es decir, en cómo dejo yo, cómo pervivo, en el fondo, cómo gano la inmortalidad, que es un problema central, digamos, ¿no? ¿Cómo gano la inmortalidad? Muriendo de manera bella, es decir, quedando en la memoria de los otros, ¿cierto? Por mis actos de arrojo, la valentía, la audacia, y además haciéndolo en el momento en que estoy en la flor de la vida, ¿m? Bello, terso, con toda la fuerza vital, ¿no es cierto? Y que eso quede en la memoria, ¿no? Que no es lo mismo que a uno lo recuerden, que es lo que dice Príamo, que a uno lo recuerden decrépito ya, ¿no? claro. claro. Eh,
claro. Ahora, nosotros no necesariamente pensamos de la misma manera, pero sí en el sentido de que es importante el recuerdo, la gloria, ¿no? Porque la gloria es eso, ¿no? Sí. Quedar en la memoria para siempre. Entonces, queremos que las cosas no se olviden y levantamos una estatua, ponemos un recordatorio, ¿no? Aquí en esta casa, Vivaldi estuvo viviendo 4 años antes de partir a la cuestión. Y tú miras la placa y dices, ah, qué bonito, sí, verdad. Y está ahí, ¿no? O uno lo escucha, ¿no? O no sé, uno se encuentra con tantas cosas así, ¿no? Y en distintos lados, uno se encuentra con ese mismo fenómeno, por ejemplo, en las animitas del camino, ¿no es cierto? Mm. Claro. O sea, son fenómenos que, que nos dan cuenta de que en el fondo gran parte de nuestra preocupación es y ha sido cómo vencer a la muerte. Mm. Y lo que nos enseña, de lo que nos habla este mito, básicamente, es de ese ciclo, que es un ciclo inevitable, ¿no? Y que es un ciclo que es completo. Es decir, la muerte, Mm. para mantener en su reino a la diosa de la vida, ¿cierto? Le da un grano que es vida para que permanezca en el reino de la muerte. O sea, Mm. está lleno, digamos, de simbolismos muy importantes, ¿no? Y que es imposible dilucidar. O sea, nosotros podríamos estar conversando sobre Mm. esto, la verdad es la verdad, más de una sesión, y Claro. quizás podríamos estar hablando de esto un año, ¿no? Exactamente Es un misterio. cuáles son las derivadas, cuáles son las ramificaciones, cómo se manifiesta todo este pensamiento en la filosofía occidental, en el arte, ¿no es cierto? Porque está también ahí, ¿no? O sea, Ujú. por eso que yo digo que es absolutamente nuclear esto, Mm. ¿no? O sea, no sé qué más decir, porque me sobrepasa, ¿no? Y yo creo que, o sea, yo creo que Maya empezó muy bien, tú estabas fuera, ¿no? Diciendo, qué bello, porque Maya es súper crítica, ¿no? En general. Y partió diciendo, esto me ha gustado, lo encontré Precioso, bellísimo. ¿Mm? precioso, Y yo creo totalmente. que es precisamente bello, aunque uno no sepa por qué, porque encierra simbólicamente todas estas cosas, ¿no? Mm. Porque la divinidad se esconde, no se muestra en todo su esplendor. ¿Mm? En una parte del relato dice, y cuando entró a la casa, ¿no es cierto?, a cuidar para que la emplearan, se iluminó todo, pero no se Mm. dieron cuenta que era una diosa, Claro. Mm. ¿no? Mm. Entonces, no es una divinidad que quiera decir, aquí estoy yo, aquí te traigo Peter, no, al contrario, es como que su esencia no la puede negar en absoluto. No es Zeus, y aquí comienzo a terminar, no es Zeus que para conseguir el amor de Leda se disfraza de cisne, Mm. ¿no? No es Zeus que para conseguir el amor de Alcmena se cae como, o de Danae cae como lluvia de oro, ¿no? No es Zeus que se convierte en toro para poder eh, raptarse a Europa. No es una divinidad que engaña, es una divinidad que simplemente se oculta porque no puede negar su esencia. Mm. Y su rabia, Exacto. y su rabia está precisamente porque no le permiten, en el fondo, eternizar la vida en este niño que es Demofonte. Y entonces dice, bueno, pero la salida es que ustedes repitan esto. Mm. O sea, que ustedes se conformen con la muerte y aprendan a conformarse con este suceso que es terrible, pero que es. Y ella sabe que es terrible y nos lo da a entender porque se desespera con la desaparición de su hija, ¿no? Mm. Mm. O sea, ella tiene en ese sentido una postura muy humana, ¿no? Ujú. Sufre Fíjate con la que desaparición de su hija. más que desesperarse, se venga. A ella No, le sale una cierta maldad entre esto que le pero ha se sucedido. desespera cuando empieza a Ella llorar. se desespera y tanto se desespera
que pierde como esa connotación que tú estabas dando de que ella era como buena, como muy femenina, sino que me voy a vengar y voy a hacer que la tierra no produzca, o sea, es Porque es muy súper humana, po. fuerte. Es muy humana. Claro, Es claro, absolutamente humana en eso. claro, Pero es un claro. enojo normal Mm. frente a una pérdida tan grave. Sí, No, y hay otra O cosa, sea, la perdón, pérdida de un hijo yo creo que es insuperable. Sí. no, y hay otra cosa también que al final parece que ella acepta de que Perséfone no esté con ella una parte del tiempo, o sea, Claro. hay una especie de final feliz, un poco, por así decirlo, en esta historia. Claro, Ella queda, en cierto modo, en paz, a pesar de que no está permanentemente a su... así es. Pero es muy humana en eso, ¿no? Hay Es algo, como, claro, muy sabio, no sé, suena como... pero es muy es que al amigable el final mito en sabe dónde eso. está, mm, es que al final sabe dónde está. mm. No Claro, queda con esa incógnita permanente cuando se desaparece la gente y no sabe nunca dónde está. Sabe dónde está. claro. Es que todo eso es Perdona. muy importante. Qué importante. ¿Dudas? Bien. Si les quedaron preguntas, no, las vemos, me las traen la próxima semana. Ahora nosotros tenemos que ver yo ¿Hacia dónde vamos? hacia dónde vamos. Ahora nos vamos nosotros a los mitos de Atenas. Aquí yo les puse en el papel, ¿no es cierto?, la importancia que uno puede encontrar en los héroes griegos de Quereni, que ustedes tienen algunos de ellos, Sí. y uno puede, bueno, hay un libro que es un libro muy específico que yo les puse aquí, que es El Nacidos de la Tierra de Nicole Loró, o Loró, pero yo creo que si ustedes miran cualquier diccionario mitológico, porque no está, esto la verdad, sobre Teseo y sobre Atenas, no está sistematizado en una sola cosa, en un solo texto. ¿Ah? En realidad, yo puse esto precisamente para concatenarlo, ¿no?, con esto del mito de Perséfone y Eleusis, ¿no? Porque me interesa a mí terminar con Atenas en el sentido de que parte de todo este universo mitológico se concentra en la Atenas, ¿no?, y en el pensamiento que es el legado que nosotros tenemos. ¿No? Es decir, por ahí nos llega a nosotros el legado. A nosotros nos llega el legado de la mitología eh, desde Atenas a través de los latinos, ¿cierto?, y a través de los alejandrinos, pero desde Atenas no nos llega desde otros lados. Eh, y en Atenas hay el mito de Teseo, es un mito, más que un mito en realidad, son varios mitos, ¿no?, pero que tienen que ver también con un viaje, tienen que ver también con una serie de cosas de las que nosotros hemos oído hablar en nuestra juventud, quizás, ¿no? El Minotauro, el laberinto, eh, etcétera, ¿no? Varias cosas más. ¿No? ¿Y quién es? Entonces, lo que ustedes lean, lo que encuentren, yo voy a explicarles bien quién es Teseo como la historia, ¿no?, para darle un remate en la última sesión. Ya, ¿Mm? perfecto. Estupendo. Ya, Muy bien, Pedro. Muchas excelente. gracias. De nada. Espero que haya Muchas sido gracias, Pedro. provechoso. Estuvo muy Súper. bien. Que estén Chao muy a bien. todos. Gracias, Esté Besito a bien. igual. todos. Saludos. Chao, Y chao, que cuídate, estén Fran, bien. Chao, chao. Gracias. Cariño a la Natalia. en su Chao. nombre. Chao. Chao, chao.